Otro falso consuelo. Cualquier cosa que involucre el tema espiritual en misterio está calculada para darle al pecador un falso consuelo. En otras palabras, ¿a qué me refiero con el misterio? ¿Qué no se entiende? Como si fuera algo incomprensible. Entonces, eso le da un falso consuelo. Cuando un pecador está preocupado por el tema espiritual, muy a menudo, si lo enredas en misterio, sentirá aliviado. Ay, pues, ¿por qué te sientes mal? Es que, y empiezan hasta citar textos como para hacerlo más incomprensible. Sacan algún texto que dicen, oh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a leer primero? O sea, oh, profundidades de qué es el servidor de Dios. ¿Quién va a saber todo eso? Te lo hacen todavía más misterioso. Entonces, y ya cuando le dice eso lo agarra como un alivio. La angustia del pecador surge de la presión de una obligación presente. De ahí surge la angustia. Está angustiado porque el Espíritu Santo está poniendo presión de su obligación, que él tiene que ir con su vecino, pedirle perdón porque le chocó el carro y pagarle el daño. Le está diciendo a la señora, pídele perdón a esa señora porque tú le dañaste su reputación inventándole un chisme. De ahí surge la angustia, que no lo quiere hacer. El Espíritu Santo está presionando, pero no lo quiere hacer. De ahí surge. Está muy claro, no hay misterio en eso. Ilumínelo en este punto y acláralo, y si él no cede, solo aumentará su angustia. Entonces, cuando tú lo ilumines habrá algo que hayas hecho en el pasado, que tú tengas que pedirle perdón a alguien por algo que hiciste y no lo quieres hacer. Porque si no lo haces, esto solo te va a causar que sientas más angustia. Y él se da cuenta de eso y se calla. Y no dice nada. ¿Y qué es lo que hace? Solamente aumenta su angustia. Vean si el cristianismo no está claro. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Aquí, ¿qué estamos viendo? Vemos a alguien que tiene aparentemente hambre y sed de Dios, porque va en el camino. Viene uno corriendo, hincándose en media calle, la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, él quiere heredar la vida eterna, tiene la angustia. Es un pecador ansioso. Quiere saber qué debe de hacer. Él está dispuesto a hacer lo que sea, aparentemente. Cuando tú ves esta parte que viene corriendo, hincándose delante de él y le dice que quiere para él la vida eterna, aparenta que quiere hacer todo bien con Dios. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aparentemente, este es el mejor candidato para ser salvo, porque moralmente está dispuesto a obedecer los mandamientos. Entonces Jesús mirándole, le amó. Qué preciosa esta parte. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando está tratando con algún pecador, te está amando. Porque aquí le va a decir lo que le falta. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Y dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí estaba muy claro, no había misterio. Ya le está diciendo claramente lo que tiene que hacer. ¿Y qué causó su aflicción? Que no estaba dispuesto a vender todo lo que tenía y dar a los pobres porque tiene muchas posesiones.
Y así se fue, y así va a estar. Y esa persona va a estar afligida y triste todo el tiempo, y decirle el cristianismo es algo que debes sentirte alegre y todo, no te sientas triste, es darle un falso consuelo. Porque aquí claramente le está alumbrando el camino Jesús. Le está diciendo, haz esto y te salvas. Pero él no está dispuesto a hacerlo. Y porque no está dispuesto a hacerlo, le causa aflicción y tristeza. Entonces, en la mente del pecador, el Espíritu Santo alumbra claramente lo que tiene que hacer. Pero cuando la persona no está dispuesta a hacerlo, eso es lo que causa la aflicción y la tristeza y causa esos terrores de muerte, porque el Espíritu Santo está presionando. Si no lo haces, te vas a ir al infierno. Lo está presionando y se lo está poniendo clarito en su mente. Por eso es la angustia, por eso es el terror, por eso es todo eso. Y darle un falso consuelo de que siéntete alegre o es muy misterioso esto, realmente no sabemos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, le da un falso alivio a la persona. Pero dile que la regeneración es todo un misterio, algo que no puede entender, y déjalo todo en una nieve de oscuridad y aliviará su ansiedad. Veamos, imagínate que en vez de Jesús le haya dicho eso, le haya dicho, la regeneración es un misterio. ¿Qué debes de hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? Es un misterio. No pienses en eso. Dios, en su soberanía, te va a salvar si te quiere salvar. No te preocupes, sigue como estás. Él se hubiera ido contento. ¿Por qué? Porque ya no está en él que haga algo. Ah, no, Dios lo va a hacer. Yo no tengo que preocuparme. No se hubiera ido afligido por esta palabra, no se hubiera ido triste, no se hubiera ido sin ningún problema, porque era un falso consuelo. Jesús no hizo eso. Jesús le puso el dedo en la llaga. Jesús le puso el dedo en su ídolo, que es el dinero. Ahí le puso el dedo. Y cuando le puso el dedo en eso, causó la aflicción y la tristeza. Es su clara visión de la naturaleza y el deber del arrepentimiento lo que produce su angustia. O sea, ahora tenía una visión clara de lo que tenía que hacer. Ahora tenía una visión clara del deber de arrepentirse de su amor por el dinero. Ya sabía lo que tenía que hacer. Vender todo lo que tiene, dar a los pobres y seguir a Jesús. Y eso le producía angustia, porque no estaba dispuesto a vender todo lo que tenía y darse a los pobres y seguir a Jesús. Eso es lo que produjo la angustia y la tristeza. Y eso es lo mismo que produce en los pecadores. Entonces, nuestro deber es decirles realmente lo que tienen que hacer, porque ya sabemos, esa angustia está que Dios le está marcando algo y que no está dispuesto a hacer. Es la luz la que causa agonía en su mente mientras se niega a obedecer. Esa luz que tiene, del ejemplo que les puse, por ejemplo, el hombre que chocó, esa luz que tiene, que sabe que tiene que hacer eso, pero se niega a obedecer, es lo que causa agonía. O de la señora, es lo que causa agonía. O del joven rico, eso es lo que causa agonía. Que ahora ya sabe lo que tiene que hacer, pero se niega a obedecer. Aparentemente el joven rico está dispuesto a obedecer todos los mandamientos, menos ese que le mandó Jesús. Menos ese. Los demás te los hago. Pero ese no estaba dispuesto a obedecer. Y eso es lo que causa agonía en su mente. Es eso lo que compone los tormentos del infierno. Porque cuando el Espíritu Santo está tratando con una persona, no solamente presiona al pecador con el deber, con lo que tiene que hacer, sino que le hace ver como muy claro en su mente los tormentos del infierno para presionarlo. Pero no es presión, es ayudarlo a obedecer. Es ayudarlo a que tome la decisión, venda todo lo que tiene
y ahora sí se entrega a Cristo y va a tener paz. Por eso lo hace. Los tormentos del infierno no es para atormentarlo. Eso solamente está en su mente, es para provocar la obediencia. Así es como la gracia de Dios nos ayuda para obedecer, pero lo toman como a mal. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento, se siente mal. Y eso es lo que sucede. Por eso nosotros debemos siempre respetar lo que el Espíritu Santo está actuando en la mente de la persona, para no interferir en ello, sino cooperar con ello. ¿Por qué se siente la persona así? Hay algo ahí escondido que hizo y que la persona tiene que confesar y que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. Y casi hace un infierno en el pecho del pecador aquí, si solo se hace lo suficientemente claro. ¿Sí? Acabo de estar en un juicio de una persona que en el 2003 violó a una mujer. En el 2012 violó a otra mujer. En el 2016 violó a otra mujer. Y aparentemente todo estaba bien. Era un hombre de su casa, con 3 hijos, vivía muy bien, tenía su propio negocio, era transportista y todo estaba muy bien. Y él aparentemente había hecho pues el crimen perfecto. Realmente era un violador en serie, esta persona. Y se había salido con la suya sin pagar su delito. Pero por alguna razón salió el ADN de uno de sus hijos y después de que salió el ADN de uno de sus hijos, vieron que era parecido con el ADN del semen que había quedado en las mujeres estas. Entonces, porque tenían eso como evidencia. Y aunque había pasado tantos años, lo tenían guardado. Entonces, por medio del hijo, se fueron a la casa, para no ser larga, sacaron el ADN de él, que en los 3 casos coincidía sobre eso. O sea, era el mismo ADN en los 3 casos. En los 3 casos, la persona que secuestró era una persona que vivía como a kilómetro o kilómetro y medio de donde vivía. O sea, salía de su casa, vio una mujer caminando, la forzó sobre su camioneta, se le llevó a un bosque, ahí la golpeaba y luego la violaba y la amenazaba que si decía algo la iba a matar. Y así lo hizo 3 veces. Imagínense, si esta persona cuando se le hablaba de Dios, no quería entrar a lo de Dios, no quería pensar por qué. Porque el Espíritu Santo le hubiera dicho, tienes que confesar este pecado. Tienes que confesar este pecado. Tienes que confesar este pecado. Y él puede sentir un infierno en el pecho. Pero él piensa, es que si lo confieso voy a la cárcel. Mejor no. Entonces esta persona está atrapado porque no quiere confesar, porque si lo confiesa se va a la cárcel. Bueno, alguien estuvo orando por él quizás, por la salvación de él, y se lo hicieron fácil. Ahorita ya fue juzgado, ya fueron, se hicieron los juicios, ya salió culpable de estos, ya está en la cárcel. Ahora sí, aunque fue a la fuerza, ahora sí ya puede confesar, hice esto otro, aunque fue forzado porque las leyes de aquí lo encontraron, pero ya puede, en otras palabras, lo que había pendiente ya se sabe, ya no lo puede esconder. Pero eso es lo que sucede con muchos pecadores, hermanos. Es el pasado lo que los atormenta y que no están dispuestos a enfrentar sus cosas pasadas. Quieren olvidarlas como si no se hubieran hecho. Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo no olvida. Y cuando entran esos infiernos en el pecho del pecador, es algo que quedó pendiente y no está dispuesto a hacer el pecador. Pero si se cubre esta luz, su ansiedad inmediatamente se volverá mucho menos aguda y sin emoción. En otras palabras,
Si nosotros decimos, no pienses ya en eso, ha de ser el diablo que te hace pensar así. Olvídate de eso. Tú siéntete gozo, pídele perdón a Dios. Y si ya le pidiste perdón a Dios, ya estás bien. Aunque sabes que la persona siente menos aguda y ya no siente tanto porque está simplemente cubriendo el pecado con no pensando en ello, cuando realmente no se arrepintió y no restituyó. Pero si se levanta una luz cierta y clara y la ilumina ampliamente sobre su alma, y si él no cede o se rinde a esta luz, enciende los tormentos del infierno en su pecho. Si esa persona que les comenté hubiera tomado, lo hubiera ministrado y le hubiera iluminado la luz sobre eso, quizás hay algún pecado que hiciste y que no está dispuesto a soltar. Dios no se olvida. Dios sabe todo lo que has hecho. Y entonces el Espíritu Santo le pondrá la luz de esos 3 casos y otros más. Y dice, si no te arrepientes, Dios no, te va a llevar al mismo infierno. Y el Espíritu Santo empieza a iluminar esos hechos que hizo en el 2003, en el 2012, en el 2016. Y la culpabilidad va a venir sobre él. Y entonces la persona está, ¿qué está haciendo? Está pesando. Si confieso, voy a la cárcel. Si no confieso, estoy libre. A él le dieron una sentencia de vida. O sea, está en cadena perpetua. Tiene 2 cadenas perpetuas por los 2 casos. El tercer caso ya no lo llevaron al juicio porque ya le dieron 2 cadenas perpetuas. Cuando se acabe una, si llega a resucitar, vuelve otra vez a la cárcel de nuevo. En otras palabras, a eso enfrentaba. Y eso es lo que le estaba evitando, quizás, entregarse a Dios. Porque está empezando eso. Bueno, así mucha gente piensa ciertas cosas que tienen que enfrentar y eso es lo que los está deteniendo que se conviertan. Esos son los obstáculos que ellos están pesando en su mente y por la cual no ves una salvación completa en ellos. Ves los tormentos del infierno en su pecho o que no quieren pensar en eso. Y buscan un falso consuelo en hacer otra cosa en sustitución de lo que tenían que ser. Cualquier cosa que alivie al pecador de un sentido de culpa está calculado para darle un falso consuelo. Cualquier cosa que tú le digas a un pecador para que no se sienta ya culpable, le va a dar un falso consuelo. Mientras más se siente culpable un hombre, más profunda es su angustia. Pero cualquier cosa que disminuya su sentido de culpa, por supuesto, disminuirá su angustia. Pero es un consuelo lleno de muerte. Sí, le quitas la angustia, pero es un consuelo lleno de muerte. ¿Por qué? Porque le estás dando algo que el Espíritu Santo no quiere darle. El Espíritu Santo quiere que se arrepiente de eso, que confiese su pecado, que restituya y se vuelva a Jesús. Pero él no lo quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque no quiere pagar el precio que hay quizás de enfrentar ese pecado que hizo. Si algo lo ayudara a dividir la culpa y arrojar parte de ella sobre Dios, le proporcionará comodidad, pero es un alivio que destruirá su alma. En otras palabras, si alguien le dice, espera que Dios lo haga todo, tú no hagas nada, la salvación es por gracia. ¿Qué significa eso? Que Dios hace eso sin que tengas tú que hacer nada. Entonces ya la persona se siente tranquila. Ya no se siente angustia. Ya dice, ya no, yo pensaba que tenía que arrepentirme, tenía que confesar a las autoridades que yo fui el violador, que hice eso y irme a la cárcel. Pero ahora no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque pues Dios hace todo y Dios se encargará de todo eso. ¿Eso qué va a hacer? Le va a traer comodidad, va a quitar su angustia, pero va a destruir su alma. Se va a ir al infierno por ese pecado. Yo a veces lo veo cuando estas personas
son capturadas después de tiempo, que es misericordia de Dios, porque ya salió a la luz. Ya la razón por la cual no quería confesar su pecado ya no está ahí, porque ahorita ya está en la cárcel. Ya no está pensando, si confieso me llevan a la cárcel. No, ya te fuiste a la cárcel. Y ahora sí, confiesa todo. Confiesa todo, saca todo lo que has hecho en tu corazón, pide perdón, ya no tenga nada, y ahora sí te puede salvar esas personas. Claro, va a estar hasta toda su vida en la cárcel. Sin embargo, hay oportunidad para que se salve su alma.